Debajo de las estructuras del majestuoso templo de la Iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara, México, dicen testigos que se escondería el secreto mejor guardado de la congregación. Una impresionante red de sofisticados túneles. Atsiri Cárdenas Camarena obtuvo documentos que explicarían las rutas de los pasadizos y para qué serían usados. Aquí es el corazón de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero ha sido también el centro de escándalos y acusaciones de abusos desde 1997. Un hombre está acusando al siervo de Dios de que lo navajeó, de que con cuchillo lo empezó a agredir en todo su cuerpo. Se llama La Hermosa Provincia, una zona de Guadalajara fundada a principios de los 50. Lo conforman solo 8 calles de pocas cuadras cada una, perfectamente alineadas con nombres bíblicos que convergen frente al imponente templo edificado años después. Era como entrar como a otro lugar. Con otro paisaje, con otras formas de vestir, con elementos de costumbres distintas. René de la Torre, doctora en Ciencias Sociales, estudia este culto, su poder y estructura desde hace más de 30 años. Resaltar el modelo de vigilancia dentro de la iglesia, que fue algo que para mí es otro elemento que era muy común. Lo que no se le hizo común fue la forma en cómo el entonces líder Samuel Joaquín se trasladaba de un lugar a otro entre la multitud durante la máxima celebración anual de la iglesia, que reúne casi 1 millón de feligreses según organizadores. El fotógrafo se quedó esperando en uno de los balcones para tomar la foto y cuando llegó junto a mí me dijo: no, nunca entró, no entró por la puerta, no entró por ningún lado. Su experiencia confirma lo que durante años es leyenda para unos y secreto a voces para otros, que debajo de esta glorieta central existe una red de túneles secretos. Yo entré a un pedazo nada más, no los recorrí todos, pero sí son todo alrededor de la provincia. Comunican casas y oficinas de la familia Joaquín a lugares estratégicos del templo. Pero ese mismo túnel te lleva al templo, te lleva a la oficina pastoral, te lleva a la casa Jericó. O sea, tienen diferentes salidas. Durante las audiencias previas al juicio de Nazón Joaquín, uno de los detectives mencionó una habitación situada dentro del templo en la que una de las víctimas dice haber sido varias veces abusada sexualmente. There's some furniture in the room. There's a wall of mirrors. There's a large, oversized, almost 7-foot tall teddy bear on the left side of the room. There's a couch and some other furniture in the room. Also, there's some fake butterflies suspended from the ceiling. Fred Figaraya es el abogado de Alondra Ocampo, quien coopera con la fiscalía y coincide con el testimonio del agente Stover. I have seen a picture of one of the rooms. There's a bedroom, and it has like a large stuffed animal in the room. Alondra, when she saw that picture, she specifically recognized that was one of these secret rooms. El abogado sostiene que Alondra fue abusada cuando era niña por Samuel Joaquín, el padre de Nazón, del autoproclamado apóstol de Jesucristo. And he proceeded to kiss her
and take off her clothes, and then he laid with her and forced himself upon her, and had sexual intercourse with her. En las audiencias también se dijo que Nazón pedía que sus asistentes dieran a las niñas drogas y alcohol para que fueran más complacientes. Mr. Garcia talked about drugging young girls to make them more relaxed. Padilla declaró a un bloguero de Estados Unidos que también conoció los túneles. Pero lo que más me llamó la atención, que en una ocasión en un túnel que está debajo de su escritorio, que hay que mover una losa de mármol, a los lados había muchas armas, como decir metralletas, como decir cuernos de chivo. Xochitl cree que para Nazón los túneles tenían otro propósito. Simplemente no quería pasar por la calle a tener que saludar a los hermanos. La construcción del templo demoró casi 9 años. Este hombre, a quien llamamos Luis y que nos pidió proteger su identidad, dice que participó junto con cientos de feligreses en su edificación, cuyo costo calcula en $50 millones. Anduvimos viendo y revisando los pasillos para que estuvieran adecuados para que pasara una persona cómodamente. Yo pensé que era simplemente para circulación, pues como yo... Él explica la ubicación de alguno de los pasadizos. Y en forma subterránea pasa por un túnel a lo que es la oficina principal de la Casa Apostólica. La Casa Apostólica es esta, donde los líderes salían a saludar desde los balcones. Dice Luis que uno de los pasadizos lleva al despacho de Nazón, donde también hay cuartos. Se usaba para trasladar, sobre todo jóvenes, mujeres, para que en forma discreta pasaran a la Casa Apostólica y de ahí las trasladaban a las habitaciones privadas del líder Samuel Joaquín. Según Luis, el último pasadizo sale cerca del altar y hace creer a la feligresía que su líder tiene el don de estar en todas partes. Él dijo también que en el sótano hay una bóveda bancaria. Está hecha con todos los estándares de los bancos. Una pared sólida de 12 pulgadas. Martín sostuvo que en esas cajas también habría oro y mucho dinero. Millones, y no solo pesos, dólares, euros. Además de ser considerado el templo más alto de América Latina, aproximadamente 272 pies de altura, cuando se planeó su construcción, también se quiso enviar un mensaje de grandeza, de poder. Quienes estudian el comportamiento de los fieles aseguran que tras el arresto de su líder, el número de seguidores va a la baja. Los voceros de la iglesia declinaron hablar con nosotros. Semanas después del arresto de Nazón, esto dijo su vocero. No esperamos que haya un decrecimiento, al contrario, tenemos una mayor afluencia. En la hermosa provincia no se permite alcohol ni drogas. Sus escasas calles albergan una mini ciudad con escuelas, mercado, un banco, oficinas municipales y próximamente un hospital. Cada cierto tiempo aquí se realizan bautizos masivos. Yo estoy muy alegre porque hoy es un día muy especial para mí. Podríamos decir que el más especial que he tenido en mi vida. Desde ese día, Yasmín Martínez, como miles de mujeres feligreses, tendrá que vestir con falda larga, usar chalín en la cabeza, no podrá maquillarse ni usar joyas. Mientras no se case, su tiempo libre es para la iglesia. Su lugar dentro del templo será separado de los hombres. Con relación al acomodo, a la vestimenta, estos forman parte de la doctrina que están escritos en las cartas apostólicas. Mientras avanza el proceso contra Nazón,
En sus oraciones al menos 3 veces al día dentro del templo principal, los fieles piden la liberación de su líder. Si es condenado, el futuro luce incierto. Ellos van a tener que mantenerse en esta postura de la victimización y crear una analogía entre este sacrificio injusto que está viviendo Naasón con la crucificación de Jesucristo. Es el paso a la libertad, porque fuimos esclavos, pero hoy somos libres por la gracia de nuestro Señor. El poder de la Iglesia, la luz del mundo, le ha alcanzado para obtener el control de barrios, iglesias y establecer un emporio económico, además de conseguir puestos en el Congreso y frenar investigaciones en su contra durante más de 20 años. Penilei Ramírez obtuvo documentos de la investigación penal y financiera a este culto en México y nos cuenta cómo lo han hecho. En mayo de 2019, La Luz del Mundo celebraba que su líder, Naasón Joaquín, había recibido un homenaje con un concierto de ópera en el Palacio de Bellas Artes cuando él cumplía 50 años. Al final, él agradeció desde el palco principal ante políticos y fieles. La opinión pública se escandalizó por el carácter religioso del evento en un país donde el Estado es laico. El uso de Bellas Artes con fines religiosos. Ese es el debate que rodea el recinto cultural más importante del país. Ahí se dio el lujo de hacer su fiesta y ahí estuvieron algunos de los miembros prominentes del actual gobierno de Morena, rindiéndole tributo al señor. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al escándalo. ¿Vamos a ser tolerantes? ¿Sí o no? ¿O tolerantes cuando se trate de lo que nos acomoda? 2 semanas después, Joaquín fue detenido en California y acusado de abusos físicos y violaciones. La Iglesia ha defendido su inocencia. Para sus críticos, lo de Bellas Artes es un ejemplo del poder y el respaldo político de un culto que desde 1997 ya había sido investigado por abusos sexuales, como lo denunció el programa que conducía Ricardo Rocha. Ellos siempre lo negaron. Hay nuevas denuncias contra su poderoso líder actual, Samuel Joaquín. Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón. Me empezó a invitar a que lo bañara, que él era un rey y que este rey necesitaba doncellas que lo bañaran, que lo talquearan, que lo perfumaran. Un poder político que tenía lazos muy fuertes con el poder religioso de La Luz del Mundo. Entonces, por eso no prosperaron estas denuncias. Los límites del respeto a los fieles fueron rebasados por Aarón Joaquín, su hijo Samuel y finalmente su nieto, Naasón, según las denuncias. Tras 20 años de aquel programa de Ricardo Rocha, Xóchitl Martín denunció los abusos de Naasón también ante la Fiscalía Federal de México. No es correcto que un hombre de Dios, un líder religioso, te toque, te quite la ropa, que te tomes fotos para él, para que le tengas que bailar, para que tengas que hacer actos sexuales con esa persona. Eso no es de Dios. Se llama abuso sexual. ¿Quién lo dice? ¿El hermano Naasón? Yo soy apóstol de Jesucristo. La Fiscalía Mexicana abrió una investigación penal en junio de 2019, a la que Univisión Investiga tuvo acceso en exclusiva. La diputada federal Adriana Dávila ha acompañado ese proceso legal.
Hay una víctima que denuncia por explotación sexual, por trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo y servicio forzado, pero también hay otras víctimas, varones y mujeres, que son obligados, presionados, seducidos, sometidos, engañados también, y se les hace fraude para que puedan servirle al líder. La investigación mexicana incluyó una evaluación que concluyó que Martín sufrió un daño psicológico como el que viven las víctimas de trata. Ella dice que parte de los abusos ocurrieron en este rancho, propiedad de la iglesia, desconocido hasta ahora. Existían violaciones. A mí me tocaba ver cómo llegaban amigos de Nazón, políticos, llegaban a veces hasta periodistas, escritores que no son ni ministros de la iglesia, son amigos de gente de poder de México. Por su parte, la investigación también incluyó el testimonio de otra víctima hasta ahora inédito. Ella dijo a las autoridades que Nazón abusó de ella cuando era virgen y durante 3 años fue su esclava sexual. Varios miembros de la iglesia fueron mencionados y se solicitó información con sus nombres y fotografías a la Policía Federal. Entre ellos está Israel Zamora, el senador que tramitó el permiso para el evento en Bellas Artes. Zamora dijo a Univisión que respeta el proceso legal del caso en Estados Unidos y que ninguna autoridad mexicana le ha requerido alguna información. Que hay otros personajes involucrados que tienen que ser investigados. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en México investigó otro ángulo del caso, la ruta del dinero. Ellos tienen propiedades, dinero, carros, fortuna en todo el mundo. La pesquisa encontró que la iglesia usaba a los fieles como prestanombres para comprar las sedes de sus centros. Lo hicieron, dice la investigación, en esta sede en Iztapalapa, esta otra en el poniente de la ciudad y una más en este barrio popular en Ciudad de México. Con la plusvalía de estas sedes pagaban un sueldo a Nazón Joaquín como si fueran pequeñas empresas de las que él era empleado. Eran recursos que provenían de sus iglesias y terminaban pues, para sostener el ritmo de vida en Estados Unidos. Esta es la sede administrativa de la Luz del Mundo para la Ciudad de México y el centro del país. Las autoridades mexicanas descubrieron que Nazón Joaquín era el apoderado legal de esta y otras 4 asociaciones religiosas, mientras al mismo tiempo fungía como accionista en una inmobiliaria donde se invertían las ganancias de la iglesia. Lo que hacían era enviarle recursos hacia Estados Unidos a las cuentas particulares de Nazón y que triangulaban recursos entre estos grupos. El dinero de los aportes de los fieles se depositaba en las cuentas de las filiales de la iglesia. Luego se enviaba a las jurisdicciones por región y desde allí llegaba a cuentas en las que Nazón tenía control directo. Yo no estaba trabajando para Dios, yo estaba trabajando para un imperio multimillonario. Sergio Mesa durante décadas fue pastor de la iglesia. Vio cómo los Joaquín tenían vida de millonarios, mientras los fieles estaban casi en la miseria. Esa gente nunca se va a llenar. Si tiene una cuadra, quiere 2 cuadras. Si tiene 1 millón, quiere 2 millones. Para Mesa, uno de los ejemplos que muestra esta vida de millonarios ocurrió durante el Mundial de Fútbol de Rusia. Él grabó este video que se volvió viral y muestra que Nazón viajó hasta Rusia con toda su numerosa familia. El dinero es del apóstol en turno. Ahora, en México, los abogados de Nazón han logrado contrarrestar la investigación a las propiedades de la iglesia. Han desbloqueado una cantidad relevante de recursos. ¿Para qué les sirve a los políticos la Luz del Mundo? Es una relación perversa, es una relación en donde los poderosos de uno y otro sector, del político y del religioso, usan a la gente. ¿Para qué? Para sus propios fines, para que aporten a la iglesia o para que voten en las elecciones. ¡Que siga adelante!
que sigan diciendo que la iglesia ha llegado a los recintos más altos. Yo creo que el poder de la iglesia es muy fuerte. Sharin Guzmán, el esposo de Xochitl Martín, quien era el enlace político en la iglesia, explica que para Naasón Joaquín eran muy importantes sus relaciones políticas. Y uno de sus proyectos políticos era tener 40 diputados federales y de ahí posteriormente formar un partido político. Guzmán denunció en el gobierno mexicano los pocos avances del caso en México. Mientras tanto, más de 20 miembros de La Luz del Mundo se han postulado por distintos partidos a puestos públicos para las elecciones de junio próximo. Ahorita ellos les urge quien los defienda políticamente. No puede ser posible que en México la Fiscalía General de la República no esté haciendo nada, siendo que en California hay una denuncia espejo donde los acusados y las personas que están siendo denunciantes están diciendo que fueron víctimas en Guadalajara, Jalisco. Ayer transmitimos la primera parte de nuestro recorrido por la sede internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo en la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara, Jalisco, una colonia habitada por fieles de la Iglesia que, de acuerdo a lo que nos explicaron, adquirieron y construyeron cada quien su casa dentro de estas 14,000 hectáreas que en un principio adquirió Aarón Joaquín, el primer apóstol de la Iglesia. Su hijo, el segundo apóstol, Samuel, fue quien impulsó la construcción del templo y antes de ser detenido, Naasón, el tercer apóstol, hijo de Samuel y nieto de Aarón, trabajaba en la expansión de la iglesia en todo el mundo, recibiendo el apoyo y los espacios necesarios para desarrollar esas actividades como la Casa de Protocolo en Guadalajara, que nos aseguraron no es su domicilio y al que no nos permitieron entrar. A donde sí entramos fue a los sótanos del templo, donde continuamos hablando de la estructura de esta iglesia, los donativos que aportan sus fieles y el estilo de vida de su apóstol Naasón Joaquín García. ¿Se llama Salón de Ministros? Salón de Ministros. Originalmente fue dedicado para ellos, aunque ellos no están aquí durante el año siempre. De todas maneras, cuando vienen aquí tienen sus reuniones, pero ordinariamente aquí se reúnen los jóvenes y las señoritas o incluso los adolescentes. En los requisitos del que es ministro de la iglesia, ya como que está al frente de una iglesia, debe de ser una persona casada. Así lo dice las Sagradas Escrituras, debe de ser una persona casada que tenga su familia en sujeción, es decir, una familia que vaya acorde a los principios doctrinales, porque pues si vas a administrar una iglesia debes de tener obviamente las condiciones para hacer, además de hablar también con el ejemplo también predica. Pero no hay una escuela propiamente que estudiar alguna licenciatura o algo al respecto, no lo hay de la iglesia. ¿Quién nombra a los ministros? ¿Cómo se decide? Bueno, te vuelvo a repetir, de inicio debe de haber un deseo de ellos. Se presentan algunas solicitudes y el apóstol de Jesucristo va analizando. ¿Y se puede comparar con otra religión? ¿Podría ser como un sacerdote, un ministro como un sacerdote, o no es la comparación adecuada? Bueno, no sé exactamente todas las actividades que realice un sacerdote, pero el ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo es responsable de la iglesia local que se le encomienda. Tiene la responsabilidad no solamente de darle la asistencia espiritual, sino también ayudarles en el aspecto personal y de superación. Es un compromiso que tienen todos los ministros, tanto en la parte espiritual como en la parte personal, con cada uno de los miembros de la iglesia. Te comentaba hace un momento, por eso en cada iglesia local hay grupos y los jefes de grupo dependen del ministro para darle una mejor atención a la iglesia espiritualmente, moralmente, profesionalmente, académicamente. Así que el ministro
les apoya en todas las facetas, no nada más en llevarles la liturgia el día domingo. Okay. En este caso sí solo son hombres los ministros. Las esposas de los ministros tienen una actividad, son obreras, consideradas obreras, también ellas tienen una responsabilidad hacia el interior de la iglesia y también ellas... Por eso también la importancia de que sea un matrimonio, ¿no? Porque también implica, cuando hay un ministro, una responsabilidad de la esposa. Exactamente, y además ellas mismas colaboran en la actividad de la orientación en las actividades que se van teniendo dentro de la iglesia, ¿no? Y no hay una razón por la cual no haya ministros. Bueno, ahí en ese sentido yo te diría, en la iglesia hay diaconisas. Diaconisas. Hay diaconisas que son las encargadas de enseñar a las más jóvenes o de explicar la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia la mujer sí tiene un papel muy importante. Sí, implica que tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio tienen una actividad en la iglesia. ¿De qué viven? ¿Se les paga o cómo logran el sustento de sus familias? Los ministros tienen una ayuda. Una ayuda no es propiamente considerada un salario porque no llega al punto de ser un salario. Cada ministro donde llega en la iglesia donde se tiene una casa que se le llama casa pastoral, donde tienen un lugar donde ellos llegan. Cada ministro normalmente son cambiados cada 3 o 4 años de lugar, se van cambiando porque cada uno tiene, vamos a decirle así, un don distinto. La ayuda o la asignación, lo que permite la ley de asociaciones religiosas es lo que la iglesia le aporta al ministro, no más. No es un salario, no está considerado así, es una asignación y nos ajustamos a la ley. Pero hay muchos ministros que tenemos una profesión aparte y de ella también nosotros obtenemos el sustento. Perfecto. Y surge esa aportación desde la institución como tal, porque se ha dicho mucho que los fieles son los que mantienen cada una de las iglesias en su comunidad. En la iglesia no se obliga a nadie a dar el diezmo, no se obliga a nadie a dar la ofrenda. Las personas que aportan su ofrenda de manera voluntaria lo hacen cuando ellos lo sienten. Así como la persona que siente hacer un arreglo, como ahorita viste es la tapicería de las bancas, la está llevando a cabo un hermano y él tiene una ayuda, un salario por su trabajo, porque fomentamos el autoconsumo, pero es una mentira eso de la gran riqueza que se genera en la iglesia, ¿verdad? Y que crea un ambiente de como esta es una iglesia que nada en dinero. No es cierto. Somos una iglesia que cubre sus necesidades de manera oportuna, sin la ayuda, como digo, del gobierno, pero siempre las necesidades serán mayores que las aportaciones. Si se va a realizar algún proyecto, alguna actividad de la iglesia, proyecto que inicia, proyecto que concluye, por una razón, la transparencia en la administración de los recursos. Es la misma iglesia la que administra sus recursos. Ellos deciden, de entre los mismos miembros de la iglesia, una comisión de finanzas. Esa comisión de finanzas recibe los dineros de la iglesia, las aportaciones, ellos mismos los administran y ellos mismos le informan a la iglesia. Ese dinero no pasa, no llega a las manos de ni siquiera del ministro que está en ese lugar. Se dice que el apóstol vivía o vive como rey. ¿Por qué? Si es así o si no es así. Y si hay si la propia gente ha reclamado eso, porque yo vivo más humildemente y porque el líder de la iglesia no es así. Naturalmente es completamente falso. Me entrevistó una persona, evitaré el medio, pero me entrevistó en el este de Los Ángeles. La Fiscalía
de California había hablado de que habían en la propiedad de nuestro director internacional, era una propiedad que tenía, estaba valuada en más de $1,000 millones. Por favor, ni todo el vecindario del este cuesta eso. Obviamente él no vive en esas condiciones. Él recibe, al igual que los mismos ministros de la iglesia, un ingreso, una ayuda por parte de la iglesia, y es todo lo que él recibe. No estamos hablando de riquezas, de otro tipo de situaciones. Él tiene lo necesario para cumplir, obviamente, la función ministerial que él tiene. Él tiene que realizar giras, tiene los elementos necesarios para poder trasladarse de un lugar a otro, de acuerdo a las condiciones que se van requiriendo, ¿no? ¿Valdría la pena transparentar cuánto se le paga a los ministros, cuánto recibía Nazón, o crees que no es necesario? A ver, es transparente desde el momento en el que se informa a la autoridad correspondiente. Creo yo, Alejandro, que por razones incluso de seguridad, no cualquiera se pone a publicar yo gano X cantidad de dinero. Creo que eso no nos lo pueden pedir a nosotros. O sea, nada más por ser de la luz del mundo y por ser ministro o por ser el director. No hay ninguna obligación. ¿Por qué pedirle que tengamos que informar eso al respecto a la opinión pública? Esta iglesia no recibe recurso público para tener que darle un informe de lo que recibe por parte de gobierno. No recibimos absolutamente nada. En el caso particular de esto, se informa de manera oportuna a las autoridades correspondientes, tenemos nuestras declaraciones informativas, son ayudas. Pueden verificar en la ley de asociaciones religiosas y culto público hasta cuánto es. Ustedes mismos ahí pueden darse la idea de cuánto recibe de ayuda un ministro de culto. No estamos ni siquiera, de verdad, se van a dar cuenta ustedes mismos, leyendo la ley, se van a dar cuenta hasta cuántos salarios permite que pueda tener una de ayuda un ministro de culto. No se pasa de eso, entonces, podemos decir. Por supuesto que no se pasa de eso, la propia autoridad te lo puede confirmar. ¿Hasta dónde se llegaban a informar? La iglesia ni siquiera pudo, por ley, aportar algo para la fianza de nuestro director internacional. La fiscalía dice, su iglesia va a aportar dinero, su iglesia son fanáticos, su iglesia lo van a agredir incluso a la fiscalía y a los jueces, van a intervenir en el proceso. La iglesia no ha intervenido absolutamente en nada. Se trataba de un asunto de él de manera particular, y no es que nosotros no lo estemos respaldando. Sí, no es que se deslinden de él, sino que no están impedidos. Jurídicamente no se puede realizar. Entonces, digamos, todos sus abogados y demás, y si en caso de que hubiera una fianza, todo correría cuenta propia. Completamente de él y de su familia. Y el vocero de la Luz del Mundo, Silem García, insistió en la inocencia de Nazón Joaquín García en la primera acusación y consideró que la demanda de Xóchitl Martín es solo con fines económicos y que son solo calumnias y difamaciones. Silem propuso que así como fuimos a Los Ángeles a entrevistar a Xóchitl Martín, fuéramos a constatar cómo es la Iglesia de la Luz del Mundo. Recordemos cómo nos hizo esta invitación. Te quiero invitar a que conozcas nuestro templo sede internacional, y así como consignaste el testimonio de una persona, puedas tú también tomar el testimonio de miles de personas, de millones de personas
que te van a afirmar todo lo contrario a lo que ella ha dicho. ¿Qué te parece? Si te me permites y si tú me aceptas la invitación, te invito a nuestro templo sede internacional para que así, con ese cuidado que tuviste de transmitir la información de Xóchitl, también puedas transmitir la información de la Iglesia de la Luz del Mundo para que tu auditorio pueda tomar un criterio respecto a... Exactamente. Vamos a Guadalajara. Sí. Y fuimos, hoy les presento la primera parte del recorrido que realizamos en la colonia Hermosa provincia de Guadalajara, donde está la sede internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo. En esta primera parte nos contaron cómo surgió la iglesia, cómo construyeron y poblaron esta colonia y el papel que desempeñaron sus 3 apóstoles. Se adquieren las 14 hectáreas, comienza entonces el desarrollo de la colonia. ¿Cómo logran edificar todo, que la gente comience a vivir aquí si era una zona despoblada? Bueno, primero cuando llegan a habitar aquí, obviamente con todos los, como dice el doctor, con todos los permisos correspondientes, se pide al gobierno que abastezca, digamos, de los servicios de luz, agua, drenaje, etcétera, y entonces es como empieza a urbanizarse. Ahorita la colonia ya cuenta con todos los servicios, es una colonia ejemplar porque así, donde están las colonias Hermosa Provincia, no solo aquí en Guadalajara, sino en toda la República, hay progreso. Se erradica incluso la delincuencia. Aquí hay lo que para algunas personas le llama explotación laboral. Aquí nosotros le llamamos un trabajo voluntario y apoyo común. Nos ayudamos mutuamente. Entonces se inician las construcciones tanto del templo como de las viviendas y nos vamos apoyando de manera entre la comunidad, entre la misma iglesia. Y para algunos que en este momento le llamaban explotación laboral, no es otra cosa más que ayuda. O sea, la gente llega, da su trabajo, pero porque es parte de la comunidad. Pues ahorita andan algunas personas barriendo y ellos no reciben un salario. Pero a cambio tienen una casa o algo donde vivir, o cómo consiguen ellos tener una propiedad. Es que mira, te voy a... bueno, aquí sí, cada quien adquirió en su momento su propiedad. Y cada familia llegó, compró su pedazo de tierra, construyó su casa. Así fue. Okay. Ya en lo que corresponde a las actividades propiamente del trabajo, a todos los que estamos aquí presentes nos corresponde en algún momento alguna invitación para poder realizar desde una actividad de aseo en el templo, de mantenimiento a la colonia, cuando hay alguna actividad de construcción nos sumamos todos a trabajar de manera voluntaria en nuestros espacios libres, de acuerdo al tiempo. La escuela que está aquí al finalizar esta calle, que fue la primera, se llama Licenciado Benito Juárez, está construida sobre un terreno que donó el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín. Él fue el abuelo de Nazón. Él fue maestro de primaria. De ahí que la iglesia considera la educación como una parte fundamental. Él dio clases en la primaria, él fue maestro de muchos niños y de ahí consideró la necesidad de que una sociedad sin educación es una sociedad condenada al ostracismo, ¿no? ¿Él funda, era su idea? ¿Es la idea de Aarón? Cuando Dios a él lo llama, él creía que su misión era solo predicar. Fue hasta el año de 1954 que se adquiere estas 14 hectáreas y entonces se conforma lo que es la Hermosa Provincia. Lo que él decía entonces es que fue un llamado de Dios que le dio la idea o la señal para formar esta colonia. La ordenanza para predicar el Evangelio de Jesucristo. Normalmente tenemos un orden en la iglesia. Los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro. No es por acto de discriminación, es porque consideramos que cuando venimos a servir a Dios no debemos de tener distracciones. A veces si te sientas con la familia, pues te estás distrayendo un poquito. Entonces,
se busca que los hombres estén de un lado, las mujeres de otro, con la finalidad de que... ¿Qué lado le toca a cada quien? Normalmente los hombres están de este lado y las mujeres están de este. Bien, las casas que vemos aquí son casas de gente que trabaja dentro de la Luz del Mundo, ya en esta avenida, en esta calzada. No son trabajadores de la iglesia, son miembros de la iglesia que tienen sus actividades de manera normal como cualquier otro. No tienes que ser ministro ni nada para ubicar aquí tu casa. No. Tus casas estaban construidas tal vez 4 metros más hacia acá, de cada lado. Entonces las personas decidieron donar ese espacio para ampliar esta calle, tener una fachada uniforme y entonces darle un marco de entrada al templo sede de la iglesia. Como te comentamos, inaugurado el 9 de agosto de 1992 por el apóstol Samuel Joaquín. Está construido sobre una superficie elíptica de 100 metros de longitud. Y bueno, lo que vemos ahí arriba es un monumento que también es muy representativo de la iglesia. Hay mucho simbolismo dentro de esta construcción que no fue al principio el resultado de los trazos o de los planos. Leía yo que fue bastante complicado colocar la parte de hasta arriba, se tuvo que traer una grúa especial. Una grúa especial, sí, que solamente existía una en la República, y es que precisamente por el peso de este monumento, que son 15 toneladas, se tuvo que contratar para que poder subirla y colocarla. De hecho, es el monumento que está sobre un edificio más grande de todo el país. Sí. Este monumento representa la iglesia y su fundamento. Está construido sobre una cúpula que es la roca, significa que es Cristo, donde está asentada la iglesia. Una columna de fuego y una columna de humo que, según la historia bíblica, son las que iban guiando al pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto. Para nosotros lo que representa pues es precisamente la guía de Dios mientras nosotros vamos peregrinando en este mundo. Aún así, ya en el Nuevo Testamento, lo que representa el agua y el fuego son los dos elementos en los que tiene que llenar, o requisitos que debe de tener un miembro para alcanzar la salvación, que es el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. En la cúspide se encuentra también dos hombres que sostienen la vara de Aarón. La vara de Aarón para nosotros representa la restauración de la iglesia primitiva, y estos dos hombres, la elección de Dios, que son los siervos de Dios que dirigen a la iglesia. ¿Esos serían Aarón y Samuel? En su momento significaron esto, pero para nosotros es la elección. O sea, la iglesia, los apóstoles y Jesucristo, según lo estipuló nuestro Señor Jesucristo. Es algo simbólico, nada más. Así es. Bien. Ahora, en otros templos he visto que tienen colocado, o me dirán si no es así, el nombre o las iniciales de alguno de los apóstoles. En este que fue el primero, o el más emblemático, no está, por lo menos aquí afuera. Se trata solamente de adornos, Alejandro. O sea, realmente la iglesia, nosotros en cada uno de los lugares en donde la iglesia tiene presencia, al momento de que arregla su templo o lo adorna, dependiendo la época, es decir, por ejemplo, cuando hay alguna festividad en donde llega el mes de diciembre para conmemorar un año más de que el apóstol de Jesucristo tiene la dirección de la iglesia, se hacen los arreglos apropiados para la ocasión, pero son propiamente adornos. En la iglesia nosotros creemos solamente en Dios y en su Hijo Jesucristo para adorarles, solamente a ellos, y entendemos que existe la necesidad, de acuerdo a nuestra fe, de que exista un apóstol de Jesucristo que nos conduzca a ellos. A él como no los facilitadores, en su momento Aarón, en su momento Samuel, ahora Nazón, así se les puede decir, un facilitador o una conexión. La palabra de Dios les llama apóstoles, como fue el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Ese es el nombramiento
que la palabra de Dios les da. Se han hecho mitos de que aquí en la iglesia se adora a un hombre. La adoración tiene sus propios elementos para poderla considerar. Es postrarte de rodillas ante el ser que vas a adorar. Tiene palabras, las palabras de adoración tienen el significado para ello. Delante del apóstol de Jesucristo jamás nos hemos hincado. Él no permite la adoración hacia él, ni la iglesia se la da a él. La instrucción es que la instrucción cristiana, la instrucción doctrinal es que la adoración es para Dios, para su Hijo Jesucristo. Ok, allá arriba me explicabas que esa es la silla donde se sientan Nazón y que no hay un sustituto. Sí, el apóstol de Jesucristo para nosotros, él es irreemplazable. El apóstol de Jesucristo lleva en todo momento la dirección de la iglesia. La iglesia funciona de acuerdo a la estructura que él ha dejado. Está trabajando de manera normal, de acuerdo a esas funciones y los ministerios y las directrices que él dejó establecidas. Como puedes darte cuenta, es nuestro templo sede. En este lugar es donde él oficia cuando se presenta ante la iglesia. Entonces, él para nosotros es completamente irreemplazable. Claro que la iglesia está siendo atendida de manera permanente en los lugares locales por los ministros que él ha designado. Ahorita nadie podría ocupar ese asiento. Definitivamente no, es un espacio que solamente se tiene reservado para nuestro director internacional, que es el apóstol de Jesucristo. Ahora, cuando estaba el papá de Nazón, que es Samuel, funcionaba igual, había un lugar donde él oficiaba. Sí, es un lugar especial para el apóstol de Jesucristo. Me explicabas que no es una adoración a él como hombre, sino que lo que busca la iglesia es adorar a Dios. Ahora, los símbolos, las letras, las iniciales que vemos aquí en su lugar, por ejemplo, ¿son adornos? Mira, sí. Si tú ubicas en la parte principal, dice santidad a Jesucristo. En la iglesia se adora a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entendemos la necesidad, de acuerdo a nuestra fe, de la existencia de un apóstol de Dios, que es el que nos acerca a Jesucristo. Pero las iniciales que tú llegas a observar son solamente, por ejemplo, aquí tú observas solamente en la silla. Está en esta parte de aquí, pero no son símbolos para adorar, no se adora nada de esto. Tú te das cuenta que todo es para la adoración a Dios, son solamente símbolos decorativos. ¿Y así era con Samuel? O sea, ¿es algo que ha sido de generación en generación? Es que no es una regla que se tenga que poner un logotipo. Se trata de acuerdo a la decoración. Puede ser que en otra decoración, esta decoración que tú ves se va cambiando de manera permanente. La iglesia le facilita ese inmueble para estos eventos protocolarios. Sí, casi realmente es protocolario, y el del balcón que tiene las flores rojas es donde él a veces recibe a la iglesia, o cuando sale del culto dominical le da un mensaje o un saludo, o cuando viene en las caminatas de jóvenes lo recibe desde ese lugar porque es visible, céntrico, y es la parte para entrar al templo. Okay. ¿Ya existía antes con los otros apóstoles? Sí, ya existía, nada más se hicieron unas adecuaciones, obviamente dadas las condiciones y el crecimiento de la iglesia, ¿no? Desde que se estableció aquí la iglesia, esa ha sido la casa protocolaria. Okay. ¿Y es de uso exclusivo del apóstol? Sí, es de uso exclusivo. ¿No pueden ser los obispos? No, okay. No, es exclusivamente para él. Muy bien. ¿Él no vive ahí? No. Okay. No vive ahí. Bueno, como él, por la actividad que tiene, pues anda prácticamente visitando todas las iglesias a nivel mundial. Como pudiste observar el día que sucede la detención de él, estaba en Los Ángeles. Iba llegando a Los Ángeles. Ok, en cada una de estas
donde tienen sedes, pues hay lugar para que se queden los obispos, los ministros. Me decías que incluso se les da una casa donde hay una casa donde están. Y en el caso del apóstol, en cada lugar pues tiene un lugar donde quedarse. Si tiene que dormir aquí, dormirá ahí, o tiene otro lugar donde... No, si en algún momento tiene la necesidad de descansar aquí, pues lo va a hacer aquí. Pues así es como su casa. Sí, no es propiamente una casa habitación. Hablar de una casa habitación es donde ya tienes incluso tu domicilio y tus documentos oficiales. Ese no es su domicilio oficial. Es una casa protocolaria. Donde se recibe directamente el apóstol de Jesucristo. Además, llega a tener reuniones ahí con algunos ministros, en las actividades, en las festividades, o cuando él quiere darle algún mensaje a la iglesia, también a veces lo hace desde el balcón. Termina alguna presentación de él, pasa aquí, saluda a la iglesia. Es una casa de protocolo. En el caso del apóstol Samuel, esa sí era su casa. Esa era su residencia, pero esta seguía siendo la casa de protocolo.